Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, tía Lupe. Bueno, vamos a comenzar en 2 minutos, así que alguien vaya pensando, el que quiera iniciar con la oración de entrada. Yo les aviso. A ver esto. Y ahora sí, hola. Hola, ¿cómo está, tía Lupe? Gusto en verla. Gracias, amor, gracias igualmente a todos. Hola, Lupe. Hola. Muy bonita la misa del domingo, ¿no? Ay, sí, yo estaba emocionada, era como revivir aquellas Todos mañanas. estábamos emocionados y por lo que me mandaron por WhatsApp desde España, el sentimiento fue mutuo. Así mismo, Sí, fue sí. un regalo y a Sofi, de verdad le agradezco todos esos esfuerzos tecnológicos, increíble lo que me está enseñando. Bueno, la pandemia nos está obligando. Yo no tenía idea de cómo se usaba el Zoom antes de... Es otro mundo, de algo nos va a servir, estoy segura. Sí, Claro así que sí. es. Bueno, son las 7, entonces, ¿quién quiere dar la oración de entrada? Hoy es libre, no vamos a buscar obligatorios hoy. Hoy es libre. Bueno, ya que empecé hablando, quiero dar gracias a Dios por tantas cosas a pesar de lo que estamos viviendo. Agradecer estos momentos en que nos encontramos con Jesús, con el Dios amor a través de su palabra. Agradecer que quizás por esta situación es que estamos asistiendo también a estos cursos que nos enseñan tanto. Bendice a todos los que estamos aquí, ilumina a Jorge Luis. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos ha sido un evangelio que ha sido muy maltratado durante la historia, ya que siempre se pensó que era el segundo evangelio en escribirse. Se pensó siempre que Mateo, hasta el siglo XIX, que Mateo había sido el primer evangelio y que Marcos sería entonces un resumen tosco del evangelio de Mateo. Ya en el siglo XIX, siglo XX, ya todo el mundo acepta que el primer evangelio es el evangelio de Marcos y entonces Marcos ha recuperado el lugar que le corresponde como inventor del género literario evangelio para referirse a la vida y los hechos de Jesús. Entonces, bien, aquí viene el tema que quiero repetir de lo que dijimos la semana pasada. Recuerden que cuando estamos hablando de un evangelio, el Evangelio de San Marcos se escribe aproximadamente entre el año 60 y 70. Casi todo el mundo está de acuerdo que fue antes de la destrucción del templo en el 70. La tradición dice que fue en Roma. Entonces, han pasado por lo menos 30, 35, 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, todos los evangelios, los 4 evangelios canónicos, todos tienen tres capas. La primera capa es la vida, los hechos y los dichos de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico. Luego, esos hechos, viene una segunda etapa, están releídos, reelaborados, reinterpretados, están mejor asimilados a la luz de la Pascua, o sea, de la resurrección del Señor, y a la luz del Espíritu Santo. Es decir, las personas que estaban viendo a Jesús actuando y hablando, ciertamente no pensaron lo mismo que las personas que reinterpretaron esos hechos a la luz de algo tan extraordinario como la resurrección
y a la luz del Espíritu Santo. Entendieron mucho mejor, comprendieron mucho mejor, reinterpretaron muchas cosas y aplicaron muchas cosas. Esa sería la segunda capa. La capa de, digamos, la Pascua del Señor o la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Y la tercera capa, recuerden que estamos 30, 40 años después de la resurrección, el evento histórico. El Evangelio primero se vive y luego se escribe desde y para una comunidad. Entonces Marcos le está hablando a una comunidad específica en un momento específico para atender unos problemas específicos, viendo, bajemos a la segunda capa, a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la resurrección, y bajamos a la primera capa, cómo aplicamos lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo a la vida de hoy. En consecuencia, lo que hicieron los evangelistas es algo que podemos hacer nosotros hoy y que debemos hacer hoy, que es aplicar lo que el Señor dijo y lo que el Señor hizo a nuestra vida diaria, a nuestra realidad. Porque si nosotros no hacemos realidad el Evangelio, que es la buena noticia de Jesús, o la buena noticia sobre Jesús, como vimos la vez pasada, entonces simplemente lo estamos tratando como un documento histórico que no tiene pues más que un valor de ser bastante viejo. Así que el Evangelio según San Marcos es un evangelio muy bonito, es un evangelio corto, un evangelio que tiene 16 capítulos, es un evangelio que se lee en 1 hora y que sería interesante leerlo de corrido después de tener estas pequeñas claves de interpretación que vamos a dar hoy. Entonces, bueno, el Evangelio de San Marcos, la tradición, y hoy no vamos a entrar en los temas de la autoría, la tradición desde muy temprano le aplica el Evangelio de San Marcos a Juan Marcos, el primo hermano de Bernabé, compañero de viaje de Pablo, aunque por él haber abandonado uno de esos viajes misioneros del primer viaje que hizo Pablo con Bernabé, tuvieron algunas diferencias Pablo y Bernabé, no es menos cierto que luego vemos a Pablo en las cartas del cautiverio cuando está en Roma, que Juan Marcos lo está visitando. Pero se le conoce mucho mejor a Marcos en la primera carta de Pedro, donde Pedro se refiere a él como a su hijo. Entonces la tradición aplica a Marcos ser más o menos el discípulo de Pedro. O sea, de haber vivido mucho tiempo con San Pedro y de haber sido, en el buen sentido de la palabra, el secretario de San Pedro. O sea que tendría los hechos de primera mano. Y hay muchas cosas que están dentro del Evangelio que indican que tenía un conocimiento bastante cercano al conocimiento que tendría San Pedro, ya que está el tema de lo del chiste de la semana pasada, de la curación de la suegra de Pedro, y eso está solamente en ese Evangelio, y está el tema de la negación de Pedro 3 veces. Esa negación, cuando hablemos de cristología y hablemos de los principios histórico-críticos, vamos a ver que hay un principio que se llama principio de dificultad, que cuando un evangelista dice algo en contra de lo que a él le conviene comunicar, que es el príncipe de los apóstoles, que es San Pedro, niega a Jesús 3 veces, luego entonces eso tuvo que haber sido históricamente cierto. ¿Okay? Cuando en los evangelios dicen que Jesús resucitado se le aparece primero a las mujeres, y nuevamente estamos hablando de una época en que las mujeres no tenían derecho ni siquiera a testificar en una corte, luego entonces eso tuvo que haber sido histórico. ¿Ok? Y cosas así de que vamos a ver. Este evangelio, lo más seguro, la tradición lo pone en Roma, está dirigido hacia la comunidad pagana de Roma. Y una de las cosas que explica esto es que Marcos le explica en el evangelio a su comunidad palabras en arameo o arameísmos, y le explica también a su comunidad ciertos ritos que son ritos judíos. Que no, en Mateo no hay esa necesidad, porque Mateo le está hablando a una comunidad que viene del judaísmo. O sea, que esta comunidad viene del paganismo, esta comunidad está en Roma, y estamos hablando ya en la segunda o tercera generación de cristianos.
Entonces, este evangelio tiene dos temas que están íntimamente relacionados. La teología de la cruz y va íntimamente relacionado con la teología del discipulado, del discípulo. Es un evangelio que llaman un evangelio circular. El evangelio usa la geografía de una manera teológica. Comienza en Galilea, culmina con la pasión, la muerte y la resurrección en Jerusalén. Hay una sola subida. Y cuando se le aparece a las mujeres en el primer final, porque este evangelio tuvo un añadido después que vamos a ver, Jesús las invita a que vayan de vuelta a Galilea. Y ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir esa vuelta a Galilea y cómo nos debe interpelar a nosotros hoy. Le decía que está dirigida a antiguos paganos, no eran de origen judío, y se nota porque Marcos explica costumbres judías. Vamos a leer Marcos en el capítulo 7, versículos del 3 al 4. Marcos capítulo 7, del 3 al 4. Hoy es fácil, nada más tienen que tener abierto el Evangelio según San Marcos, que no vamos a salir de ahí. Marcos capítulo 7, versos 3 y 4. ¿Verdad? Sí, claro. Porque los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores, y si vuelven del mercado, no comen si no se lavan totalmente y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas y mesas. Ok, ustedes se están dando cuenta ahí de que Marcos les está explicando a su comunidad sobre las tradiciones judías. Esto no fuese necesario si su audiencia fuese judía. De esto se desprende que la audiencia de Marcos es principalmente pagana, paganos que están en Roma, convertidos. Y es una comunidad que en este momento está sufriendo una persecución, y es una comunidad que a medida que nos vamos alejando de los hechos, nos comienza a llamar más la atención, el triunfalismo de la resurrección, pero nos olvidamos que para llegar a la resurrección primero tenemos que pasar por la cruz. Entonces, esta comunidad está tentada a rechazar el compromiso de la cruz para seguir a Jesús. O sea, esto es algo muy nuevo también y es algo de siempre. Queremos vivir el triunfalismo de la resurrección, del Jesús resucitado. Todos hemos resucitado, y etcétera, 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 pero se nos olvida que antes de esa resurrección gloriosa hay una pasión y una muerte de cruz. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, características propias del Evangelio. El Evangelio, como es el Evangelio de la teología de la cruz y que va íntimamente relacionado con el discípulo. Pero nos invita a ser el discípulo de quién. Marcos lo pone muy claro desde el principio. Vayámonos a Marcos capítulo 1, versículo 1. A ver, ¿qué nos quiere decir Marcos en este Evangelio? ¿Puedo? Sí, claro. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Ok, desde el principio, Marcos no quiere decir que esta es la buena nueva o este es el Evangelio de Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y el Evangelio termina en el capítulo 15, versículo 39, con el centurión romano diciendo que Marcos 15, 39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo:
verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio comienza y el Evangelio termina con la afirmación que esta persona, este personaje al cual nosotros vamos a seguir, del cual nosotros vamos a ser discípulos, y para ser discípulos tenemos que pasar por la cruz, tenemos que cargar nuestra cruz, es el Hijo de Dios. Entonces, este es el Evangelio del Hijo de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primero confesado por Marcos, el evangelista, y luego puesto en boca de un pagano, de un centurión romano al final. Y en el medio, recuérdense que le dije que el Evangelio tiene 16 capítulos, en el medio está una confesión de fe que va en la misma línea. Marcos 8, 29. En el corazón del Evangelio. Marcos 8, versículo 29. Tú estás en Cesarea de Filipo y él está preguntando a ellos quiénes dicen la gente que soy yo, y ahora le pregunta a Pedro a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Marcos 8, 29. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Entonces, al principio, esta es la buena noticia o el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Al final del Evangelio lo remata el centurión romano, diciendo este era verdaderamente Hijo de Dios. Y en la mitad, justo en la mitad, y esto no es casual, está muy bien escrito y muy bien intencionado el Evangelio. Justo en el centro está la declaración de fe de Pedro, donde dice, tú eres el Mesías. Entonces, esos 8 primeros capítulos nos van llevando de un Jesús muy humano hasta ese Jesús mesiánico. Pero ¿qué mesianismo? ¿De qué mesianismo estamos hablando? Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Luego, solo para que lo apunten en algún lugar, este evangelio paraba abruptamente en el capítulo 16, versículo 8. Hasta ahí estaba el evangelio en su forma inicial, lo que se llamaría el protoevangelio de Marcos. Y luego, a finales del siglo I, mediados del siglo II, se añadieron los versículos del 9 al 20. Y todos los entendidos biblistas están de acuerdo. ¿Okay? Ahí es donde viene el tema de las apariciones. O sea que en el Evangelio de Marcos originalmente no estaban las apariciones. La Iglesia consideró a la luz del Espíritu Santo que era necesario ponerlas o tenerlas, y se tomaron lo más seguro que de Lucas y de Mateo. ¿Okay? Pero originalmente no llegaba más que hasta el capítulo 8. Las mujeres vieron a Jesús, Jesús las manda a ir a Galilea y salieron despavoridas. Y eso tenía un significado que ahora ha recuperado ese significado en el tema del discipulado que vamos a ver ahora. Pero vamos a ir poco a poco. Una narración popular está escrito en un griego, el griego koiné, un griego muy sencillo con bastantes arameísmos, o sea que se ve que la persona no es muy fluida en griego, así como Lucas, por ejemplo, ni mucho menos un griego elaborado y teotológico como el de Juan. Nos presenta a un Jesús muy humano y cerca de las personas, y este Jesús, en este evangelio, le recomiendo que lo lean nuevamente porque le va a durar no más que una hora, habla poco y actúa mucho. Este es el evangelio que más milagros describe. ¿Ok? Y esos milagros nos los narra para decir o para darnos a entender la acción liberadora de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Yo lo tengo. Dale. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado.
Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Ok, entonces, bueno, del capítulo 1, dijimos hasta el capítulo 8, es el recorrido de Galilea. Jesús va haciendo milagros. Todos esos milagros van siendo una señal liberadora, en este caso liberadora de un espíritu maligno. Y Jesús siempre les pide al final, en este evangelio en particular, no lo repite en los otros evangelios, se los dice en repetidas ocasiones que no se lo digan a nadie. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos, capítulo 9, del 9 al 10. ¿Qué pasa después de la versión de Marcos de la transfiguración? Recuerden, la transfiguración está, Marcos sube con Pedro, sube con Santiago y con Juan, con los tres testigos más cercanos, se transfigura, ve a Elías, ven a Moisés, y cuando van bajando, ¿qué les dice Jesús? Marcos 9, del 9 al 10. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Ok, entonces a esta insistencia de Jesús en este evangelio, después de muchos hechos y de muchos milagros que les dice que no le digan a nadie, se conoce con el término teológico de secreto mesiánico. ¿Okay? Así que cuando digan hablar de secreto mesiánico no es más que eso, que en este evangelio Jesús no quiere que estén alardeando de lo que Él está haciendo, que se lo guarden y que no lo hablen. ¿Okay? Entonces Jesús es reconocido como Hijo de Dios en la cruz y no en el poder de los milagros o la gloria de la resurrección. Nuevamente, la comunidad de Marcos tenía la tendencia de olvidar a los pobres. Para ser verdaderos discípulos no hay otro camino que cargar la cruz con los pobres. Por eso digo, el evangelio de la cruz se repite una y otra vez. Y sin cruz no hay resurrección. Vamos a ver nuevamente el tema de los lugares geográficos, que aquí tienen mucha importancia. Jesús, hay un contraste teológico importantísimo entre Jerusalén y Galilea. Galilea es donde todo comienza, donde todos los que seguimos a Jesús tenemos que comenzar. Jesús comienza en Galilea, va a Jerusalén, muere en Jerusalén, resucita en Jerusalén y los invita a regresar a Galilea. Y esa invitación de regresar a Galilea es: vamos a comenzar donde yo comencé. ¿Ok? Igualmente, Marcos opone las dos orillas del lago de Genesaret. En la orilla del territorio judío, obviamente los discípulos se sienten a gusto, pero Marcos les invita continuamente a cruzar al territorio pagano. Vamos a leer Marcos, que es la otra orilla. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Yo lo tengo. Aquel día al atardecer les dijo: pasemos a la otra orilla. ¿Ok? Él continuamente los invita a ir a la otra orilla del lago. Ir a la otra orilla del lago significa que el evangelio tiene que ser anunciado a todos los pueblos, que este es un evangelio universal, que este es un evangelio para la salvación de todos. Esto es lo que Marcos
le está comunicando a su comunidad pagana en Roma. Obviamente ustedes nunca van a ver a Jesús actuando fuera del territorio judío en el Evangelio de Mateo, que le está hablando a judíos. Y históricamente, el Jesús histórico que vamos a ver en Cristología, es muy probable que siendo judío y tratando de perfeccionar la ley judía para los judíos, actuase en territorio judío. Entonces, bueno, como le dije, es el evangelio que más milagros de Jesús cuenta. Usa el esquema literario propio de su tiempo. Se presenta el enfermo. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos en el capítulo 1, 23. Ese ya se leyó. Ajá, entró aquí a la sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar. Te presentan al enfermo. Luego viene la petición de curación. Vamos a leer otras diferentes en el mismo capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. Curación de un leproso. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. ¿Okay? Entonces esa es la petición de la curación. Tenemos la presentación del enfermo, la petición de la curación, y todos los milagros en todos los evangelios van a seguir este mismo esquema. Y luego viene la curación del enfermo a través de la palabra o del contacto de Jesús. Vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 5. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. ¿Continúo? Okay. No, hasta ahí. Ah. Jesús cura a través de palabra o de contacto. ¿Ok? Y luego viene la demostración de la curación. Vamos a ver Marcos capítulo 5 del verso 15. Marcos 5, 15. Yo lo tengo. Ajá. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro una legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Ok, entonces aquí está la demostración de la curación. Y estos milagros causan un efecto, o causan admiración o causan temor. Marcos 1, 27. Que ya lo leímos, Marcos 1, 27, pero vamos a leerlo otra vez. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus y le obedecen. Ok, entonces aquí tiene un efecto de admiración. En otras ocasiones tiene efectos de temor. Sin embargo, en este evangelio se añade el tema del secreto mesiánico, como dijimos anteriormente. Vamos a leer Marcos 1, 44. Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. ¿Okay? No se lo digas a nadie. Repetidamente, una y otra vez, detrás de cada milagro, después de cada hecho extraordinario, Jesús les dice: no se lo digas a nadie. Entonces eso es lo que se llama teológicamente en este evangelio el secreto mesiánico.
Vamos a ver el tema del seguimiento de Jesús. Marcos insiste mucho en el tema del seguimiento de Jesús y nos da una muy buena lección en el tema del seguimiento de Jesús. Y se ha utilizado este evangelio mucho para retiros de cómo debe ser ese seguimiento. Al principio es muy entusiasta. Vamos a ver, por ejemplo, el llamado de los primeros discípulos. Y vamos a leer un poquito más ahora. Vamos a ver Marcos, capítulo 1, del 16 al 20. Lo tengo. Dale. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Ok, aquí ya les digo, Marcos no gasta palabras. Así que detrás de todas las palabras de Marcos hay un mensaje teológico. Y es importante. El primer llamado que Jesús le hace a sus discípulos, el primer llamado que Jesús nos hace a nosotros: sígueme. ¿Y qué hacen los discípulos en esta ocasión? Los primeros discípulos de que él llamó, dejaron todo, todo. Ese es el mensaje del discipulado de que Marcos tiene para los discípulos de Roma. Si ustedes quieren seguir a Jesús, tienen que dejarlo todo. Ahí tienen el ejemplo de Pedro y de su hermano Andrés. Síganme y los haré pescadores de hombres. Dejaron sus redes. Para un pescador de esa época, que lo más probable es que ni siquiera el barco fuera de ellos, eso era todo lo que poseían. Para unos pescadores que posiblemente eran un poquito más acomodados, porque él menciona que los hijos de Zebedeo tenían empleados del padre, ellos dejan a los ayudantes y a su padre, dejan a la barca y lo siguen. ¿Ok? Luego se le acerca a un publicano, que es Mateo. Vamos a leerlo en el capítulo 2, del 13 al 15. Marcos 2, del 13 al 15. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús. Okay. El seguimiento de Jesús ahora en boca de un pecador, de un cobrador de impuestos, de un publicano, de alguien que era odiado. Y aquí vemos cómo se puede pensar un enfrentamiento. ¿A quién le cobraba los impuestos Mateo o Leví? En una comunidad como Cafarnaúm, que era altamente pesquera. A los pescadores. Y entonces Jesús está llamando dentro de su comunidad de discípulos a 4 pescadores primero, a 4 pescadores que lo dejan todo, y luego agarra a un cobrador de impuestos que lo deja todo y lo sigue. Entonces está creando un grupo diverso y un grupo explosivo, así que se pueden imaginar que existirían algún tipo de reticencias al principio entre el que le cobraban los impuestos y a los que le cobraban el impuesto. Pero miren la diferencia cuando Jesús llama a otro personaje en el Evangelio. Vámonos a Marcos capítulo 10, del 17 al 34. Y aquí Marcos nos quiere mandar un mensaje. Marcos capítulo 10, del 17 al 34. Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo:
¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Dale, sí, hasta el 34. Vamos a leer todo el texto. Ok. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues, aún con persecuciones, recibirá 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos de los que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados, y los demás que los seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que les iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Ok, entonces aquí tenemos otra llamada de Jesús al joven rico que llaman y cumplía todos los mandamientos. Le dijo, bueno, vende todo, reparte todo y sígueme. Y hasta ahí llegó el seguimiento. Hay un mensaje, ¿no? Y luego él explica a los discípulos, no es que los ricos por los ricos, sino todos aquellos que se aferran a cosas que te hacen, a seguridades materiales, le va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. Porque volvemos a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, todo lo que tiene su confianza puesta en Dios. Pongan toda su confianza en Dios, significa déjenlo todo lo que los hace seguros, y síganme. Ese es el verdadero discipulado. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Entonces, el Jesús, a la vez que les está hablando del discipulado, en este evangelio él les habla de la pasión 3 veces. Aquí hay una vez, lo vimos comentado. Ellos no entienden el tema de la pasión en las 3 veces. ¿Por qué? Esto es una teología de Marcos, explicándoles que para ese seguimiento y para llegar a esa resurrección triunfalista, es necesario pasar por la cruz. Y se lo dice 3 veces. Cuando ustedes lo lean de corrido, se van a dar cuenta de la existencia de Jesús hablándole a los discípulos sobre su pasión. ¿Okay? Los invita a dejar todo lo que le da seguridad y los invita a ir al centro del poder, a Jerusalén, donde se enfrentará a las autoridades que oprimen al pueblo. Entonces ahora vamos a ver otro relato de la pasión.
Vamos a ver el capítulo 8, del 27 al 35. Ahora vamos a ver el 8, 27, 35, la declaración de Pedro completa y qué pasa. Este es otro relato de la pasión. Capítulo 8, 27 al 35. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de eso abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Dale, sigue. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio la salvará. Entonces, aquí vemos otra ocasión, otra de las 3, donde Jesús habla de su pasión. Y esta vez, Pedro pasa de ser instruido por Dios en reconocerlo Mesías, y que dicho sea de paso, le dice que no se lo diga a nadie, a luego no querer aceptar los designios de Dios. Y los designios de Dios era que Jesús tenía que sufrir la pasión, la muerte, para poder resucitar para nuestra redención. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro no entiende, lo manda aparte, se lo lleva aparte. Y en la traducción griego literal, Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Le habla muy fuerte, pero dice, ponte detrás de mí. El texto lo que quiere explicar es, aquí el maestro soy yo. Tú eres el seguidor. El seguidor tiene que ponerse detrás del maestro. No darle las instrucciones al maestro por dónde debe ir la salvación. Y por eso es que hemos repetido en este curso una y otra vez que el pecado del hombre sigue siendo el mismo. El pecado que intuyeron en el Antiguo Testamento. El hombre quiere ser Dios. El hombre quiere hacerse dioses a su imagen y semejanza. Pedro, en este caso, nos representa a nosotros, los discípulos. Queremos tener un camino de redención cómodo. Queremos reinventar ese camino de redención. Y el camino de redención tiene que pasar por la cruz. Por eso Pedro, de ser informado por Dios y declararlo Mesías o el Cristo, Pedro pasa a ser Satanás. ¿Ok? O sea, de un lado al otro. Y por eso él le dice, a ver, ponte detrás de mí. El seguimiento viene detrás de mí. ¿Ok? Entonces Pedro reacciona como la comunidad reacciona. Eso no puede ser así. La comunidad no quiere el compromiso ni la opción de los pobres ni la opción de la cruz. Por eso él les dice al final, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. El evangelio de la cruz, que va íntimamente relacionado con el evangelio del discipulado. Entonces vemos que estos discípulos que comienzan muy bien, y ustedes lo van a notar mejor cuando lean el evangelio de corrido, estos discípulos que comenzaron muy bien, que todo lo iban dejando para seguir a Jesús, que aceptaron tener personas conflictivas dentro de ellos que le cobraban los impuestos, poco a poco se van flateando. Poco a poco se van flateando. Y van quedando mal al final del evangelio. Y hay una realidad ahí, o sea, hay un mensaje que nos quiere decir Marcos ahí, que es que nosotros queremos un camino de redención que no es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz es el único camino que nos lleva hacia la resurrección. Y si queremos ser discípulos, tenemos que, y que eso no lo vamos a aprender a la primera. Por eso el evangelio dijimos que era un evangelio circular. El evangelio comienza
en Galilea, va a Jerusalén, pasión, muerte, resurrección. Hay una sola subida a Jerusalén. O sea que se insiste como que solo hay una Pascua, porque en la teología de Marcos, y luego lo va a seguir Mateo y Lucas, solo hay una sola subida a Jerusalén. Lo que le interesa es ese itinerario teológico. Va a Jerusalén, resucita, se le aparece a las mujeres y le dice, vayan a Galilea. Entonces vayan a recargar las pilas en Galilea para ver si en el segundo peregrinaje del seguimiento pueden ustedes seguir según el compromiso de los designios de Dios, que es el compromiso de la cruz. Y eso es lo único que perfeccionará el camino de los discípulos. Marcos no narra ninguna de las apariciones, como les dije, del resucitado, pero dice algo muy importante. Vamos a ver Marcos capítulo 16, hacia el final del Evangelio, versos 6 y 7. Aquí es donde terminaba ese Evangelio anteriormente. Marcos capítulo 16, los versículos del 6 y el 7. Pero él les dijo, no se asusten. Esto es en la resurrección, cuando se le aparece a las mujeres, ¿no? Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Entonces, fíjense, y en especial a Pedro, a ese que no quiso o que se quiso interponer en mi camino hacia la cruz. Dile que vaya a Galilea a aprender a caminar otra vez. ¿Ok? Ese es el mensaje teológico de que se quieren mandar aquí. No aprendimos en la primera vuelta, vamos a la segunda vuelta. No aprendimos en la segunda vuelta, vamos a la tercera vuelta. Y esto es toda un crecimiento en la fe. Entonces, para encontrarnos con Jesús, ¿okay? Sería una conclusión muy bonita de la teología de la cruz y de la teología del discipulado en este evangelio. ¿Okay? Hay que regresar a Galilea y seguirlo, comenzar los pasos desde Galilea. Para seguir a Jesús tenemos que comenzarlo donde comenzó Jesús. Jesús comienza en Galilea. Ese es el camino de Jesús. Pero tenemos que hacerlo bajo la teología de la cruz, bajo la teología de Dios, bajo los designios de Dios, bajo la voluntad de Dios, y no un cristianismo que queramos vivir nosotros de gloria y de poder, del resucitado. ¿Okay? Entonces, este evangelio se utiliza mucho, como le dije al principio, para explicar el tema del discipulado, ¿no? El discipulado no lo toma en la primera vuelta, y es llamativo que hay actores secundarios dentro del evangelio, cuando lo vayan leyendo poco a poco. Uno es el centurión. El centurión al final queda muy bien. El ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, cuando le dice a Jesús que lo haga ver, cuando los otros no pueden ver, y le dice que venga, él tira su manto, que en esa época todo lo que un pobre de la calle, un mendigo, tenía para taparse en la noche del frío era su manto. Entonces, Bartimeo deja todo, y cuando Jesús lo hace recuperar la vista, Bartimeo lo sigue. Son ejemplos del verdadero seguimiento. Pero una de las enseñanzas de este evangelio en círculo es que el discipulado, uno, es un constante perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento comienza en Galilea. Y dos, que no podemos evitar rumbo a la salvación que Jesús nos ofrece a nosotros de una forma gratuita, cargar con nuestras cruces. Las cruces que todos tenemos y las cruces con las que todos tenemos que cargar.
¿Okay? ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, ese es el designio de Dios y no hay nada imposible para Dios. Entonces, ese es el tema. Así que sería muy bonito que lean esos 16 capítulos de Marcos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. 10 minutos para preguntas. Abierto. ¿Todo está claro? Recuérdense nuevamente, cuando leamos los evangelios, tenemos que preguntarnos qué le quiere decir, vamos ahora de arriba hacia abajo, qué le quiere decir el autor a su comunidad. Él le quiere decir que sean buenos discípulos de Jesús y que para ser buenos discípulos de Jesús en una época de persecuciones que está sufriendo en la comunidad de Roma, en la época de Nerón, cuando Nerón incendia Roma y después de eso le echa la culpa a los cristianos y viene el martirio después de eso de Pedro primero y después de Pablo, le está diciendo que vendrán persecuciones. Esas persecuciones no estaban ahí cuando estaba Jesús, el Jesús histórico. Esas persecuciones están en el momento en que le estás actualizando el mensaje a la comunidad. Entonces ponen en boca de Jesús lo que Jesús posiblemente dijo, pero lo están actualizando, lo están reelaborando, lo están reinterpretando bajo dos cosas que son importantes. La Pascua, que es la resurrección, ¿okay? O sea que no todo terminó en la muerte, porque créanme que todo este mensaje no haría ningún sentido, el tema de la teología de la cruz, si no hubiese habido resurrección. Si no hubiese habido resurrección, nadie hubiese oído al loco de Marcos decir, oye, síguelo y carga tu cruz y que te crucifique. Entonces, todo cobra sentido a la luz de la resurrección y a la luz del Espíritu Santo. Para poder entonces poner en boca de Jesús, del Jesús histórico, que es verdadero hombre y verdadero Dios, y actualizarlo al momento que están viviendo esas persecuciones horribles que se pueden imaginar cuando el emperador le echa la culpa, un emperador que estaba completamente loco, le echa la culpa a los cristianos de que él mismo le prendió fuego a Roma. Entonces, por supuesto que vinieron muchas persecuciones y muchos martirios. Ok, entonces, nuevamente, abierto a preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo no está claro. Jorge Luis, sí. En realidad no sé si es una pregunta o qué, pero me encantaría escuchar tu discernimiento de este pasaje que escucho muchas veces en las homilías y que es de Marcos ahora, ¿no? Lo acabo de encontrar, siempre me quedo muy curiosa. Y nadie echa vino nuevo en envases de cueros viejos. Y después dice, porque el vino haría reventar los envases y se echarán a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. ¿Eso se refiere realmente a la palabra? Eso se refiere realmente a esta vida y la otra vida. Okay. Pero entonces la vida nueva... la vida eterna es una vida nueva. Okay. Entonces... Más claro. Es que hay muchas interpretaciones, aún de sacerdotes. Me encantó esta porque primera vez que oigo que es la vida nueva, es el vino nuevo. La vida nueva es el vino nuevo. Y el traje viejo. El traje viejo y los odres viejos y el traje nuevo. Siempre el vino en la Biblia significa vida. Ok. Por eso en el primer signo que hace Jesús, cuando María le dice a ellos, o sea, todos los evangelios van a tener su mensaje teológico específico y nunca están de más las cosas. Primero, el primer signo de Jesús en el Evangelio de San Juan es una boda, un banquete. Para Jesús el reino de Dios es un banquete. Si lo queremos resumir, es un banquete donde no se debe terminar ni la comida ni el vino. Y el vino en la Biblia es la vida. Por eso la preocupación de María, que es un mensaje humano, a estos novios se les está terminando la fiesta, es hora que hagas algo, pero se están quedando sin vida. ¿Okay? El vino siempre representa la vida, no como
estoy hablando en el término borracho, ¿no? De que vamos hasta ahora santificando el vino. Pero ese es el mensaje teológico. Entonces, Jesús adelanta a intercesión de su madre para darles vida a ese matrimonio. Y la vida nueva nunca se mete en... o sea, no puedes mezclar la vida nueva en envases viejos. Porque ahí viene y Jesús siempre está utilizando palabras del mundo cotidiano, ¿no? Todos conocían los remiendos de utilizar una tela vieja en un vestido nuevo, o un pedazo de estos lugares donde la cantimplora donde ponían el vino y ponerle un remiendo viejo a una cuestión nueva. Daniel, ¿me iba a decir algo? Sí, respecto al comentario que hace la señora Lupe, yo había entendido también una reflexión de ese tema de vino nuevo en odres nuevos, es que también se refiere al mensaje de que para entender el mensaje de salvación de Jesús, hay que nacer nuevamente. Tenemos que ser nuevas personas, en el sentido dirigido a los judíos que no aceptaban el mensaje de resurrección y vida eterna de Jesús. Tenías que ser una persona nueva para lograr entender y captar el mensaje que él estaba tratando de dar. O sea, tienes que cambiar internamente para poder asimilar ese mensaje. Claro, pero tú lo estás leyendo ahora a la luz de los 4 evangelios, y ese nacimiento nuevo ya es más juánico. O sea, un tema más teológico. Ahora lo estamos viendo en un aspecto totalmente romano, en una comunidad pagana, ¿no? Y lo cual está bien. O sea, desde el principio los santos padres del siglo II, los padres apostólicos que terminan los apóstoles de los apóstoles del siglo I y luego del siglo II, siempre quisieron unificar los evangelios. ¿Okay? Solo cuando tuvimos ahora las armas, digamos, de la historia crítica, tuvimos las armas de la antropología antigua, sociología, etcétera, hemos recuperado, y esto es del siglo XX, la riqueza de tener 4 visiones de Jesús. Tenemos 4 formas de abordar a Jesús. Los santos padres al principio trataron de unificarlas y de crear una sola. De hecho, el tema de las 3 Pascuas o de los 3 años de la vida pública de Jesús está solamente en el Evangelio de Juan. Como les dije anteriormente, en los Evangelios sinópticos hay una sola subida a Jerusalén. Que si lo vemos en un mapa, tú tienes Galilea, está arriba en el norte. Tienes que bajar a Samaria y bajar a Jerusalén. Pero cuando uno va a donde está Dios, uno no baja en el sentido teológico o en el sentido bíblico. Por eso siempre el judío decía, yo subo a Jerusalén, cuando en realidad estoy bajando, estoy yendo hacia el sur. Otro ejemplo que lo vamos a ver, donde cada evangelio tiene su audiencia, nosotros vamos a ver que el sermón del monte, Mateo, el sermón de la montaña, se llama el sermón de la llanura en Lucas. ¿Y por qué? Porque Mateo le está hablando a una comunidad judía. Y si esa es la palabra de Dios del nuevo Moisés, y se está presentando a Jesús como el nuevo Moisés, luego entonces el nuevo Moisés tiene que estar en una montaña, porque una montaña para el judío es el lugar del encuentro con Dios. Para la comunidad de Lucas, que es una comunidad pagana, el hecho de estar en una montaña no le significaba ninguna ganancia, porque para ellos no significaba nada. Luego entonces, históricamente lo más probable es que ese sermón haya sido dado en una llanura y no en una montaña. Por oposición. ¿Por qué? Porque Lucas no perdía nada, o sea, Lucas no ganaba nada bajando a Jesús de la montaña y poniéndolo en la llanura. Sin embargo, Mateo sí ganaba en sentido teológico, poniéndolo de la llanura, poniéndolo en una montaña al nuevo Moisés. Nuevamente, esto no es para que nadie pierda la fe. Esto es el discurso de Jesús, es el discurso de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Jesús. Pero los evangelios tienen estos mensajes teológicos vistos a la luz de la resurrección.
y el lugar del encuentro con Dios para el judío es siempre en una montaña. Por eso lo ponen en la Jorge Luis, disculpa, también tendrá eso relación, eso que acabas de mencionar del sermón de la montaña y en la llanura, en que vemos que Mateo hace bastante análisis y prácticamente son casi 3 capítulos del sermón de la montaña en Mateo, pero es bastante corto en Lucas. Y Lucas, aparte de que resume las bienaventuranzas, también te habla de las desventuranzas o inclusive las maldiciones, como dice la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que de los ricos que ya tienen su consuelo. Todo eso también orientado a que Lucas, bueno, tocando el tema de Lucas, va orientado también más a paganos que a judíos. Totalmente, totalmente. En el tema, en la intención de Mateo, como lo vamos a ver en la próxima clase, la intención de Mateo es decirles, este es el Mesías. En él se cumple toda la ley y los profetas. Por eso Mateo pone en boca de Jesús lo más seguro que es lo que Jesús dijo: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle fiel cumplimiento. Y entonces está que los judíos conocían muy bien que cuando el Mesías llegaba, se iba a dar la nueva ley mesiánica, que era la ley del amor. Pero entonces vienen las famosas contraposiciones de Mateo. Habéis oído que se dijo, pero yo les digo, y lo que yo les digo es mucho más fuerte de lo que se había dicho, es mucho más radical todavía el mensaje. Entonces, Mateo lo presenta en ese sentido como un nuevo Moisés en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte o el Sermón de la Llanura, junto con las bienaventuranzas, es un extracto bastante completo de las enseñanzas de Jesús. El primer evangelio nos habla o nos quiere interpelar más a una comunidad que está sufriendo persecuciones, es cuál es el verdadero discipulado de Jesús. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Para ser discípulo de Jesús tienes que pasar por la cruz. Es una cosa que no se puede olvidar. O sea, yo me acuerdo una vez fui a una conferencia de un sacerdote, no me acuerdo cómo se llamaba, y éramos como 200 personas. Y el tipo dijo, ¿quién quiere vivir libre de problemas? No sé si les he dicho eso antes. Todo el mundo levantó la mano, yo, y dijo, muéranse. Muéranse. Y todo el mundo se rió y dice, hey, nunca tú vas a ver un muerto con problemas. Nunca tú vas a ver un tipo en una tumba diciéndole al tipo de la tumba al lado, oye, tu hierba me está invadiendo mi tumba, nada de eso. Tener problemas es una señal de estar vivo. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje. Es parte de la vida cargar nuestra cruz. Es parte de la vida tener problemas. Y es parte de la vida gozar de la vida eterna junto con Jesús. Y eso es un proceso circular, que es de perfeccionamiento y de maduración continua. Por eso te manda siempre a regresar a Galilea. Cada vez que yo me sienta, ¿y cómo aplico esto? Bueno, yo cada vez que me siento que me he alejado, comienza por lo básico. Comienza por lo básico. Y obviamente nosotros actualmente estamos un poquito, digamos, limitados con el tema de la Eucaristía. ¿Okay? Cada vez que no sé qué orar, Padre nuestro, la oración por excelencia, siempre regresa a Galilea, comienza al principio. Comienza en lo básico. Subes a Jerusalén, esa es la teología de la cruz. Pero ya les digo, ningún evangelio pierde palabras tratando de decir cosas literales. Siempre hay un sentido teológico más rico que lo disfrutamos cuando lo estudiamos en profundidad, qué quería decir cada uno, y para eso tenemos que ir descubriendo esas 3 capas. La comunidad que está detrás del evangelio, que primero se les dijo oralmente y luego lo vivieron. Luego está toda la vida de Jesús, pero vista a la luz de la resurrección y visto a la luz del Espíritu Santo, y luego entonces la figura del Jesús histórico que estuvo caminando por Galilea y por todos estos lugares. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, por favor. Dígame. Luis,
Siempre me ha llamado la atención cuando leemos el Evangelio que Jesús les decía, no digas a nadie, no le digas a nadie, no lo cuentes. Le digo a los discípulos y a las personas que curaban, ¿no? Usted lo llama hoy el secreto mesiánico, yo me hubiera salido a gritarle a todo el mundo que me había sanado. ¿Eso solamente se da, ese secreto mesiánico, en el Evangelio de Marcos? En el Evangelio de Marcos. Marcos quiere solamente. Marcos quiere, o sea, la intención de Marcos en su Evangelio es la teología de la cruz. Y la intención de Marcos en su Evangelio es que los milagros, que es el que más milagros tiene, son acciones liberadoras de Jesús para ayudarte en ese camino hacia la cruz, no para que salgas gritando y lo anuncies triunfadoramente, sino son señales que nada es imposible para Dios, que en ese camino de la cruz Él lo va a caminar contigo. Por eso Jesús no habla mucho en este evangelio, es el evangelio en que menos habla y más actúa, hace más milagros, pero no quiere que vayas y que los anuncies, sino que estés segura que en ese discipulado, en ese caminar con Jesús, siempre lo vas a tener ahí. Ese es el mensaje de la acción liberadora de Dios. Pero Jorge Luis, entonces, ¿Jesús les dijo o no les dijo que no lo dijeran? Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Lo más probable, el Jesús histórico no se lo habrá prohibido del momento en que lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Históricamente sabemos, y eso lo vamos a ver en Cristología, pero ya le estoy aguando en la fiesta desde ahora, que por lo menos los milagros de exorcismo y los milagros de curaciones serían históricos. Ya los milagros más que tienen que ver con multiplicación de panes, etcétera, son más milagros relacionados con la Eucaristía. Ya son milagros más eucarísticos, no serían tan históricos. Se estarían refiriendo a otra cosa ya los cristianos de la segunda y tercera generación que escribieron el Evangelio. Pero del momento que los milagros llegaron a nosotros, pues, si lo dijo, no le hicieron caso. ¿Alguna otra pregunta? Recuérdense que los evangelios están para servirnos como una guía dentro de 4 perspectivas y 4 mensajes teológicos. Una vez que los entendamos bien y que sepamos qué hay dentro de cada uno de ellos, seguiremos sacando de los evangelios por toda nuestra vida. La iglesia tiene 2000 años y todavía sigue sacando y sacando y sacando y sacando y sacando. ¿Por qué? Porque el evangelio es vivo. El que está detrás del evangelio es alguien que está vivo. Jesús está vivo. Y como Jesús está vivo, el mensaje se actualiza. Porque no nos sirve de nada ahora sentirnos que nos están acusando de que incendiamos Roma. Ahora hay que actualizarlo a los momentos de hoy. ¿Okay? ¿Y cuáles son las cruces que tengo hoy? ¿Y cómo quiero yo seguir a Jesús hoy? Que hoy no es tan difícil ver las cruces que tenemos con esta pandemia, ¿no? Pero bueno, cosas buenas ha tenido, como hemos visto que hemos tenido por lo menos más tiempo en la casa, con la familia, etc. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Les recomiendo que se lean el Evangelio. Es cortito. Este es corto. Los otros son mucho más largos. Jorge, le hice una pregunta. Dígame. Tú dijiste al principio que el Evangelio de San Marcos llegaba hasta el capítulo 16. Al principio, pero que después se alargaba. Esa sí. parte no la entendí. Sí, el Evangelio original, los entendidos están totalmente de acuerdo que llegaba hasta el versículo 7. Creo que el capítulo 16, a ver, cuando se le aparece a las mujeres, eso está en el capítulo 16. 16:8, ¿no?
16:8. Llegaba hasta el 16:8. Lo que se añadió fue del 9, espérate que quiero estar seguro porque como va a quedar grabado. El 8 Creo que dice, agregado del entonces, 9 al 20, ¿no? huyendo. ¿Ah? El 8 dice, entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ok. Y de ahí en adelante es un añadido. Ah, ok. Un añadido posterior, pero que la iglesia reconoció como inspirado. Ujú. ¿Okay? O sea, importante. Yo no le estoy restando esto, porque el mensaje en el momento en que se daba ese añadido era útil. Pero el evangelio terminaba con el mensaje de váyanse para Galilea. ¿Ok? ¿Estamos todos bien? ¿Listos? ¿Ninguna pregunta? Vamos a leer entonces Mateo para la próxima semana. Voy a tratar de mandarles el material mañana mismo para que no llegue tan tarde. Ok, así que bueno, que tengan todos muy buenas noches, señores. Gracias. Hablamos. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta luego. noches.